Que estamos ante la presencia del Señor en esta noche. Como ya escuchamos, estamos ya en la segunda noche de esta semana, que se ha determinado como la semana Caleb o pre-Caleb. Ahí estamos. Segunda noche, hoy lunes. En la noche anterior, ayer domingo, estuvimos hablando de un tema interesante, un tema donde vimos el poder de la palabra de Jesús unida con la voluntad y la petición del hombre, restaurando la vida, restaurando la salud, restaurando esas carnes podridas que tenía un leproso y devolviéndole la vida, devolviéndole a la sociedad. Habíamos dicho que la sociedad había matado, o esta persona ya estaba muerta ante la sociedad. Hoy de igual manera vamos a tener un tema bastante interesante, pero antes de continuar con el tema, habíamos dicho que íbamos a tener una oración cada noche y dos peticiones específicas en esta oración. ¿Quién recuerda cuáles son esas dos peticiones? La primera, orar por ¿quién? Primero, orar porque en este lugar permanezca la presencia de Dios y el Espíritu Santo. Y segundo, la segunda petición es orar por ¿quiénes? Por los hermanos que aún no deciden venir a este lugar noche tras noche y por cada uno de los amigos que se le ha hecho la invitación para que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones y puedan asistir a este lugar. Esa va a ser la oración que vamos a realizar noche tras noche antes de abrir las Sagradas Escrituras. Les invito, queridos hermanos, ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a comunicarnos con nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, a través de la oración. Oremos. Querido y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, nuevamente, oh Dios, vamos a ti en oración ante tu presencia, primeramente reconociendo nuestros pecados, querido Padre, que perdones los pecados de cada uno de nosotros, los pecados de tu iglesia y de tu pueblo, oh Dios. Y en esta noche, como noche tras noche, te pedimos que tu presencia siga en este lugar, que tu Espíritu Santo nos esté acompañando constantemente, hablando a nuestros corazones, a nuestra mente, haciendo tu voluntad cada día, querido Dios. Y de igual manera pedimos por el resto de nuestros hermanos, de cada uno de ellos, que pongas en su corazón la disposición de venir a este lugar. Y de igual manera te pedimos, querido Padre, por aquellos amigos que se le han hecho la invitación, que aún no deciden llegar a este lugar, y no solo a esta iglesia, sino donde quiera que se esté trazando tu palabra día tras día. Oh buen Dios, escucha esta oración, porque lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos en esta noche a centrarnos en una historia particular, en el libro de San Mateo. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 8, los versículos del 5 al 13. Los versículos del 5 al 13 del libro de San Mateo. Encontramos allí una historia. ¿Cómo titula ver la historia para hoy? San Mateo 8, del 5 al 13. Jesús sana ¿a quién? Ayer vimos la sanación de un leproso. Vamos a entrar en la lectura. Yo voy a estar leyendo, ustedes me van a estar acompañando allí, siguiendo en sus Biblias. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo:
yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Digo al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el llorar y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hasta el versículo 13. Podemos comenzar esta noche preguntando, ¿quién era ese centurión? ¿Qué cargo tenía? ¿Qué características tenía esta persona allí en Capernaum? ¿Por qué tenía ese nombre, centurión? Tenía un cargo militar, ¿cierto? Era jefe de un batallón. Y de allí el nombre, la Biblia allí dice las mismas características, que tenía orden de ¿cuántas personas? ¿Cuántos soldados? 100 soldados. Se puede deducir que era una persona con autoridad allí en Capernaum, una persona con poder, que a diferencia del personaje de anoche, era una persona adinerada, tenía posiciones, tenía su casa, y por lo que notamos acá, tenía en su casa, tenía personas que le servían adicional también a los soldados. Y era una persona, en ese momento, era la máxima autoridad allí en Capernaum, ya que Capernaum era una población pequeña, viéndola geográficamente, podríamos decir que era la máxima autoridad. Pero este centurión se acerca a Jesús, y allí dentro de las conversaciones que él tuvo, le dice, Señor, mi siervo está enfermo. Y como vimos anoche, la respuesta de Dios, de Jesús en ese momento, igual que anoche cuando ve la necesidad de una persona, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál fue su respuesta? Está en mi casa, él dice, yo voy a tu casa y lo sanaré. El centurión le dice, no, Señor, con tu palabra basta. Di que sane y él sanará. Sorprendentemente, vemos que el centurión entiende el poder que tenía Jesús al transmitir su palabra, al transmitir una orden. Y él pone el ejemplo, así como yo manejo personas, les digo ve y vienen, ve y va, o ven y vienen. De igual manera tú puedes dar la orden y él sanará. Jesús responde allí una frase interesante donde dice, no he visto aún en el pueblo de Israel una persona con tanta, ¿qué? Con tanta fe. Dice, vendrán del oriente, del occidente y encontrarán salvación. Y los de la propia casa del pueblo de Israel saldrán en ese día y será el crujir y el llorar de dientes. Allí resumiendo un poco lo que hemos leído. Para esta noche he resumido bastante el tema para que la hora no nos alcance como anoche y podamos llegar a nuestros hogares un poco más temprano. En 5 puntos. El primer punto que podemos resaltar en esta noche es el siguiente. ¿Qué relación tenían o cómo se llevaban los judíos en aquel entonces con las personas que no eran judías?
la pregunta va un poco más allá. ¿A qué región pertenecía el centurión? Era romano. Y los judíos, poniendo el ejemplo con los romanos, ¿cómo se llevaban en ese entonces? ¿Qué decían los judíos de los romanos y los romanos qué decían de los judíos? ¿Cómo era su relación? ¿Era buena, más o menos? ¿Qué pensaban? Había una frase que los judíos tenían para el resto de las personas. El que no era judío, ¿cómo le decían? Era un gentil. También tenían otra frase, ¿correcto? ¿Y qué otra por allí? Hasta ese entonces, según las historias y según lo que nosotros hemos leído, no se llevaban bien entre judíos y gentiles, y allí siempre había una discordia. Los judíos decían que los gentiles no merecían la salvación. Y ahí este centurión hacía parte de ese grupo de los cuales los judíos excluían. Los judíos pensaban que la salvación solo le pertenecía a ellos. Y por lo tanto, cualquier persona que buscaba, que se acercaba a Jesús, era como si rompiese esa relación, como si fuese en contra de la voluntad, y para ese tipo de personas no había salvación. Y en este momento, una vez más, se acerca una de estas personas y le pide a Jesús que haga un milagro, porque creía y confiaba en él. Muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Pensamos que tal vez algunas personas no tienen salvación, que tal vez la salvación es para nosotros que somos creyentes, que tal vez la salvación es para nosotros que escudriñamos y estudiamos las Sagradas Escrituras diariamente. Tal vez pensamos que porque ese vecino está allí, un vecino drogadicto, ¿para qué darle estudios bíblicos a ese vecino? Pasa borracho, ¿para qué compartir la palabra del Señor? O tal vez hemos estado invitando a un amigo constantemente, a un familiar, y no asiste a la iglesia, no acepta nuestra invitación, no estudia las Sagradas Escrituras, y si nosotros decimos, ya no tiene solución esta persona. Pero vemos que Jesús no pensaba de ese punto de vista. Con esta actitud y con este proceder que tuvo Jesús en este momento, ¿qué le dio a entender al pueblo de Israel o a los judíos en ese instante? Y más con lo que dijo, se maravilló. Es raro encontrar ahí en las Sagradas Escrituras esa frase que Jesús haya dicho, se maravilló. Regularmente encontramos a Jesús diciéndole a los judíos, reprendiendo al pueblo constantemente, pero en este momento dice, se maravilló de las palabras que dijo el centurión. Jesús le da una gran lección, que la salvación no solamente es para el pueblo judío, sino que la salvación es ¿para quién? Para todos. Muchas veces nosotros como cristianos, como personas que leemos la Biblia o conocedores de esa salvación, ponemos límite y decimos, no, esta persona sí, esta persona no, X persona no, ese para qué vamos a perder el tiempo invitándolo, ¿para qué? Jesús al momento que le llegó a la invitación, él no dijo, ese siervo tuyo, ¿cómo se ha portado? ¿Qué hizo anteriormente? Conoce de mí, sabía de mí, que no preguntó nada, no hizo ningún prejuicio, sino que simplemente dijo, iré y lo sanaré. ¿Se imaginan ustedes que la salvación del ser humano estuviese en nuestras manos? Que nosotros pudiéramos decidir quién se salva y quién no. Muchas veces hasta dentro de nuestra propia iglesia existen ese tipo de situaciones. Muchas veces nos incomodamos por comportamiento, por actitudes de nuestros hermanos y pensamos que la salvación solo me pertenece a mí.
Pero vemos que a través del ejemplo, la salvación no era solo para los judíos, sino para los romanos, para cualquier persona. La salvación es para todos. Y continuando rápidamente con el segundo punto, vemos que el poder que tenía el centurión, él pudo haber dicho o pudo haber tomado 1, 2, 3, 4, 5 soldados, 10, 15, 20 y mandar a buscar a Jesús y llevarlo a su casa. ¿Pudo haberlo hecho o no? Con todo el poder y la autoridad que él tenía. Pero ¿qué hizo? ¿Cuál fue su actitud? Fue y se presentó ante Jesús. Y en ese momento, él intercedió, ¿por quién? Por su criado. Intercedió por su prójimo. La pregunta es, ¿hemos nosotros intercedido por alguien? ¿Intercedemos nosotros por las demás personas? ¿Oramos nosotros, le pedimos sanación nosotros a Dios por las demás personas? ¿O solamente pedimos para nosotros, para mí, para mi familia y por aquellas personas que tal vez no conocemos o tal vez por alguna persona que nos llevamos mal? ¿Intercedemos nosotros por esas personas? Vemos la humildad de este hombre. A pesar de todo el cargo que tenía, se tomó el trabajo y fue donde estaba la fuente de la salvación y allí pidió interceder. ¿Por quién? Por su trabajador. Querido hermano, en esta noche, noche tras noche hemos estado pidiendo la presencia del Señor en este lugar. Y sabemos que Dios está con nosotros aquí en este lugar, que está su Espíritu Santo. ¿Te gustaría interceder por alguien en esta noche? ¿Te gustaría interceder por algún familiar tuyo que esté padeciendo algún tipo de enfermedad, algún tipo de problema? ¿Te gustaría interceder en esta noche por algún vecino que has notado que está en alguna situación complicada de problemas económicos, no tiene trabajo, está enfermo, o este vecino constantemente está sumergido en el alcohol, un joven que está sumergido en las drogas, un joven que tiene problemas, cualquier tipo de situación difícil? ¿Te gustaría interceder por él en esta noche? ¿Intercedemos nosotros por nuestros hermanos de la iglesia? Oras tú allí y tú dices, querido Señor, en esta noche te pido que bendigas al hermano tal, porque el hermano tiene su situación está difícil. ¿Intercedemos nosotros por nosotros mismos? Son preguntas que nos llevan a reflexionar mientras estamos estudiando este pasaje. El tercer punto sería reconocer la autoridad de Dios. El texto que leímos la noche anterior, vemos cómo este hombre lo primero que hace es decirle Señor y postrarse ante su presencia. Y de igual manera este centurión, aunque tenía mucha autoridad, él fue a la presencia de Dios y él dice, si tú quieres. Y ahora vemos que el centurión le dice, Señor, solo dilo y tu palabra se hará posible. Reconocer la autoridad de Dios. ¿Reconocemos nosotros el poder que tiene Dios? O muchas veces nuestro orgullo no nos da para postrarnos en oración y decir, Señor, sin ti nada soy. Señor, transforma mi vida. Señor, quiero ser una persona nueva. Señor, pongo mi vida en tus manos. ¿Reconocemos nosotros la autoridad de Dios? Y podemos continuar diciendo,
La parte que nos dice, mas los hijos del reino serán echados afuera en las tinieblas, y allí será el crujir y el llorar de dientes. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros pensamos, creemos que porque estamos acá adentro ya somos salvos. El hecho de que yo venga, cante, predique o tenga cualquier cargo o participe en las actividades no significa que ya yo tengo mi salvación comprada. Dios tiene hijos en todas partes. Dios tiene hijos en todas las iglesias. Dios tiene hijos en todas partes del mundo y allí lo dice su santa palabra. Tal vez nosotros juzgamos otras denominaciones, decimos, no, ellos no van a ser salvos porque adoran una imagen, porque hacen esto, porque hacen lo otro. Dios tiene hijos fieles allí en esa iglesia. En todas las iglesias Dios tiene hijos fieles que están siendo engañados, pero ellos son fieles a lo que le dicen y ya Dios juzgará de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su sabiduría a cada una de estas personas. El hecho de que yo esté acá día a día, que cante, que dirija un programa, que sea director de alguna actividad, que hable, que comparta, no significa que mi salvación yo la tengo comprada. No significa que mi salvación ya la tengo ganada. Me lleva a la relación que tengo con mi Padre Celestial diariamente, su fe y la obediencia a la cual yo voy, la obediencia a la cual yo tengo. Queridos hermanos, este centurión en ese momento reconoció, sabía la autoridad que Dios tenía y decidió poner en sus manos la voluntad de su criado al momento que le dice, Señor, solo con tu palabra y tu autoridad puede hacerlo. Y él reconocía, se sentía pecador, decía, no puede estar ante tu presencia. Él le dice, voy a tu casa. Reconoció la autoridad del Señor en ese momento. Solo dilo y así será. Podemos estar dirigiendo campañas evangelísticas, podemos estar dirigiendo cualquier actividad dentro de la iglesia, pero eso no significa de que mi salvación yo la tenga segura. Mi salvación depende de mi relación con Dios y de hacer su voluntad. La fe que tuvo este hombre, la fe que tuvo el centurión. ¿Qué es la fe, queridos hermanos? ¿Qué es la fe? ¿Cómo dice el versículo? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Era fe lo que tenía el centurión? Porque él dice, solo con tu palabra, si lo dices, así será. ¿Podemos nosotros, queridos hermanos, llegar hasta ese grado de fe que tuvo este personaje? Y más aún, aceptando la palabra del Señor. Más aún, aceptando la voluntad de Dios. La certeza, la confianza de lo que yo tengo, de eso que no veo, pero que yo sé que confiando en Dios va a ser posible. Esa era la fe de este hombre. Esa era la fe del centurión. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Vivimos el día a día o tenemos una relación con nuestro Dios? ¿Confiamos en nuestro Dios? ¿Ponemos nuestra vida en las manos del Señor? Querido hermano, ¿por quién deseas interceder tú en este día? ¿Tienes algún familiar?
¿Tienes algún ser querido? ¿Tienes algún hermano que aquí ante la presencia del Señor quieres ponerlo en oración? Muchas veces nosotros nos arraigamos de la salvación y pensamos que solo nos pertenece a nosotros, que la salvación es mía como pueblo de Dios, como pueblo de Israel. Los demás están equivocados, los demás no están en las verdaderas doctrinas. Solo nosotros tenemos el espíritu de profecía, solo nosotros tenemos la verdad, y la salvación solo la tiene la iglesia adventista, y juzgamos muchas veces las demás religiones, juzgamos muchas veces a otras personas, pero aquí encontramos una gran lección de Jesús, que la salvación no solo era para los judíos, sino que en ese momento le dio la salvación ¿a quién? Al pueblo romano en ese momento. Querido hermano, en esta noche te invito, en esta reflexión, a que intercedamos por aquellas personas que necesitan de la salvación del Señor, por aquellas personas que necesitan de una oración, que están sufriendo no solo enfermedades físicas, sino también que están faltos del Espíritu Santo, de aquellas personas que necesitan consuelo, de aquellas personas que nosotros como cristianos necesitamos presentarle al Señor. Esa es nuestra misión como cristianos, interceder por aquellas personas que están enfermas espiritualmente. De igual manera, interceder por cada uno de nosotros como miembros de iglesia, como hermanos, apoyarnos unos a otros, tanto física como espiritualmente. Te invito, querido hermano, a que en esta noche te coloques en pie. Vamos a orar en esta noche. Y en tu mente vas a tener aquella persona por la cual quieres interceder. Si tienes algún familiar que necesita oración, lo vas a hacer en este momento. Si tienes algún conocido, algún vecino, vamos a interceder por esa persona ante la presencia de Dios a través de la oración. Te invito, querido hermano, que te pongas en pie. Vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Vamos a pedir que haga milagros en nuestra vida y vamos a pedir que transforme y nos dé la sanidad de nuestra vida espiritual.